Nos metemos en la coyuntura actual para hablar del ministro de Economía, Sergio Massa, que claro, tiene una preponderancia en estos días, no solamente por ocupar el Ministerio de Economía en este contexto económico tan complejo, sino también porque es el candidato del oficialismo. Y vamos a analizar su gestión junto a Martín Siracusa. Él es economista, ya está conectado con nosotros. Y bueno, hay mucha información por parte, ¿no?, de la figura de Sergio Massa. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos qué te parece. Realmente en algún momento se habló, ¿no?, de cómo podía llegar a llevar adelante estas dos funciones, la de ministro y la de precandidato. Lo cierto es que lo está haciendo, él incluso lo dice, que lo intenta separar, por lo menos en sus palabras. Habrá que ver qué sucede más adelante. Ese va a ser uno de los puntos también más interesantes si pensamos en el futuro. Sí, además se cumple un año de Massa desde que asumió como ministro, mañana, así que es interesante pensar un poco cómo fue la gestión en este tiempo. Y yo creo que no hay datos muy positivos para Sergio Massa. El primero, y me parece que es el más importante, tiene que ver con los argentinos que cayeron en la pobreza, que son 1.200.000 argentinos que cayeron en la pobreza. Y esto tiene una situación muy compleja, especialmente porque la causa de esto tiene que ver con la caída de los salarios y en términos reales, Sí. contra la inflación que cayeron un 17%, y el aumento enorme que tuvo la canasta básica total. Una familia hace un año necesitaba 111.000 pesos para no ser considerada pobre, para vivir. Hoy necesita 230.000 pesos Vamos, para vivir. Martín, si te parece, a detenernos en alguno de los datos. La pérdida de poder adquisitivo es un gran tema, no sé si de agenda, pero sí, por supuesto, para todos los trabajadores. Lo que dicen muchas encuestadoras, muchos quienes se dedican, ¿no?, a realizar este tipo de informes, que llevamos varios años de pérdida, ¿no?, de poder adquisitivo, que incluso, bueno, también se arrastran con el gobierno anterior. Cuando uno mira básicamente la cuestión del salario, Sí. lo que uno va a encontrar es que normalmente tiene que ver con, se acelera la inflación y van perdiendo los salarios. O también uno podría mirarlos en dólares. Por eso, a partir del año 2018, que fue un año clave para la Argentina, el salario empieza a tener caída. Ahora, ¿qué pasó en este último año? Se aceleró profundamente. Se aceleró porque se aceleró la inflación. Es decir, lo que la inflación interanual era hace un año 70% interanual, hoy es 115% interanual. Entonces, este aumento de la aceleración inflacionaria genera también aumentos mucho más graves en la cuestión del salario. Por ejemplo, para tener una idea más A general, ver. cada punto de inflación, cada punto que la inflación le gana al salario, implica que haya 200.000 personas que cayeron en la pobreza. Por supuesto que la pobreza no se mide todos los meses, se mide en forma semestral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que vos un mes te subieron mucho los precios, y ese mes te ajustaste, ese mes te complicaste, usaste tus ahorros, etcétera. Ahora, por ahí después en 2 meses te aumentaron el sueldo, si tenés la suerte de estar en un contrato más formal, ¿no? Sí. Entonces te aumentaron el sueldo. Entonces después decís, ahora estoy mejor. Pero tuviste 2 meses en los que desahorraste. Es decir, cuando uno mira la calidad de vida, no tiene que pensar estrictamente en imaginarse que una persona que cae en la pobreza es una persona que, no sé, que está en una casilla, que no tiene agua, No, que no, por no, es una persona supuesto. normal, de clase media, que dejó de hacer cosas que antes podía hacer con cierta normalidad, y eso afecta fuertemente en la calidad de vida de las personas, ¿no? Especialmente porque, ¿qué se abandona? Se abandona la prepaga o la obra social, se endeuda con el colegio de los chicos, se puede endeudar con alquileres o con expensas, es decir, que empieza todo este proceso
de desequilibrio en la familia. Bueno, ahí estás marcando muchos puntos que también tienen que ver con cuestiones claves, ¿no? En la vida diaria. Incluso hablábamos recién de esta encuesta que sacó La Nación, donde hacía algunas preguntas sobre educación, sobre salud. Está bueno que lo marques porque digo, pensar en ir a reducir el gasto público es también reducir, ¿no? Las políticas públicas, que muchas también tienen que ver con esto que vos mencionabas. Obviamente que siendo rigurosos con la información, hay un déficit fiscal importante. La pregunta es de dónde se va a realizar el ajuste, porque si sería tal vez de los sectores que vos mencionabas recién, iríamos tal vez a un número mayor de pobreza. Está bien, tu pregunta la verdad que es inteligente porque, bueno, vos sos muy afilada. Em, Primero, creo que hay dos cuestiones. Una es que el Fondo Monetario, en el acuerdo técnico que se acaba de suscribir con los equipos técnicos, digo, ¿no? Porque falta todavía la aprobación política a fin de agosto, plantea que el déficit fiscal de este año no se va a cambiar esa meta y la meta va a seguir siendo 1,9%. Que hoy no sabemos cómo se va a llegar a ese 1,9%. Es decir, hay que reducir el gasto, pero no está claro cómo, porque hoy la verdad es que en general, el gobierno creo que calcula 2,5%, otros economistas calculan más. Es decir, que hay casi una reducción de un punto en el déficit que va a ser Massa. Es decir, no que va a ser el próximo gobierno si gana. Entonces, ese es un tema muy importante. Eso no ha cambiado, no ha logrado el gobierno que cambie esa meta. Y me parece que es interesante este planteo porque la primera parte, digamos, de ir a un déficit cero, si uno quisiera déficit cero, hay que reducir de acá a diciembre para llegar a la meta del fondo y después, en el otro año, reducir todo el resto, ¿no? Claro. Entonces hay que ver qué camino lleva Sergio Massa. Yo creo que los puntos más importantes del déficit no tienen que ver ni con educación ni con salud, que en general eso lo manejan más las provincias. La nación no tiene prácticamente hospitales ni escuelas que maneje, eso lo manejan las provincias. El déficit fuerte de la nación tiene que ver con las empresas públicas, tiene que ver con los subsidios energéticos, que es Sí. básicamente lo que hoy está corrigiendo Massa. Creo que esas dos cosas son muy importantes y después hay gastos de eficiencia, ¿no? Cuando uno sabe que tiene que cumplir con un presupuesto a rajatabla, ese funcionario se pone a gastar mucha menos plata para hacer lo Claro. mismo. Es eficiencia. ¿Qué tanto separás vos, Martín, la gestión de Sergio Massa respecto a lo de Guzmán, ¿no? Esa salida que se da en ese momento en el Ministerio de Economía, el paso también de Silvina Batakis, una disparada en ese momento de el dólar. Hay algunos que dicen justamente que Sergio Massa era el único hombre, ¿no?, con porte político y con desenvoltura, ¿no?, en determinados ambientes para poder estar a cargo de ese ministerio en ese momento en particular, ¿no?, en esa situación muy compleja. Pero claro, esa por supuesto es una campana. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que esto tiene que ver con una visión que tenía Néstor Kirchner, que él lo decía cuando eh, creo que cuando era presidente, él planteaba que la política tenía que ser dominante sobre la economía. Y esta idea es una idea bastante particular y que trae un montón de cuestiones, ¿no? La verdad que los economistas decimos, cuando decimos las cosas, decimos lo que analizamos, lo que vemos, no hacemos un análisis de lo que nosotros nos gustaría que pase, o la Claro. idea sería esa, ¿no? De decir, mira, no llegás de acá a fin de año, tenés que bajar el gasto porque no llegás. Entonces después la decisión la termina tomando el político. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Guzmán? Guzmán, la verdad que creo yo, tuvo algunos errores. Para mí, yo lo dije en diciembre del año 2019, primero había que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán decidió primero arreglar la deuda con los privados. Para mí eso fue un error, pero Guzmán tuvo una racionalidad. La verdad que él planteó cierta racionalidad. Se encontró del otro lado con una Cristina Kirchner que no le permitía
llevar adelante ciertas políticas de racionalidad. Tarifas, por Bueno, ejemplo, ¿no? por ejemplo, Batakis, y no, y además personal, en planta, la verdad que ha aumentado enormemente la cantidad de cargos, y los cargos, hay que entender que hay gente en el gobierno que gana poco, como los docentes y los médicos. Y después hay directores de cosas irracionales que ganan fortunas. Entonces, esos cargos que se van poniendo, una dirección en una empresa pública o distintas cuestiones que no son el empleado público que está en el frente de la trinchera, sino que son más, qué sé yo, son cuestiones más acomodaticias, eh, y más privilegiadas. Eso tiene un gasto enorme que se disparó y que es una política eh, que tiene la cámpora, ¿no? Por eso Massa, de alguna manera, cuando entró, prometió o prometía esta cosa de vamos a sacar a todos los ñoquis de la cámpora. La verdad es que eso no sucedió, y yo no puedo decirte ahora si eso no sucedió por una cuestión política o si eso no sucedió por qué, pero parecía que Massa iba hacia un lugar más racional de la Sí, economía. Martín. No lo pudo hacer. Antes de despedirte, te quiero preguntar, según vos, ¿cuál es el otro dato distintivo en relación, ¿no?, a un año de Sergio Massa en su gestión a cargo del Ministerio de Economía? Sí, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes. Una que tiene que ver, o tres diría yo, que tiene que ver con esta cuestión de los dólares que tanto ha impactado en este año en la Argentina. La verdad es que las reservas del Banco Central han caído 12.000 millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central en este año, y ese es un dato muy preocupante porque marca un poco las decisiones que viene tomando el ministro. Y yo creo que agregaría un récord histórico de los últimos 30 años, que fue el último mes de déficit comercial, es decir, exportaciones menos importaciones. El último mes fue de 1.727 millones negativo, y eso fue un récord histórico en 30 años. Así que me parece que estas dos cuestiones son muy importantes para tener en cuenta. Se intentó resolver esta pérdida con deuda. Aumentó la deuda en 20.000 millones de dólares, pero la verdad es que yo creo que mientras esté el sistema del cepo, siempre vamos a tener esta fuga de dólares, y por lo tanto es como lo principal, creo yo, que habría que cambiar para que deje de ser un problema en la vida de los argentinos. Claro, claro. Martín, muchas gracias por atendernos.